¿Está en riesgo la jubilación de los bolivianos? ¿Está en riesgo la jubilación de miles de personas que han dado su vida, han puesto su sangre, su esfuerzo para poner miles de millones de bolivianos en las famosas AFPs que hoy se han convertido en las gestoras? Y ese dinero que debía servir para tener una jubilación digna, para tener una renta digna, hoy vamos a conocer a qué manos han pasado y lastimosamente no son las manos que uno quisiera tener. Hoy vamos a conocer dónde fueron a parar esos fondos, quiénes fueron los principales beneficiados de los miles de millones de bolivianos que el pueblo boliviano puso en las AFPs y que hoy está en manos de la gestora. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1995 se puso adelante el gran proyecto de la privatización de los fondos de pensiones, ¿no? Esto que significaba que todo el ahorro que hacían los trabajadores debían pasar a lo que se denomina una AFP. Estas AFPs iban a invertir todos esos recursos en grandes empresas extranjeras que iban a tener una gran rentabilidad por encima del 10-12%, y con esa rentabilidad que iba a ser en moneda extranjera, que iba a ser en dólares, se iban a beneficiar todos los jubilados. Ese era el sueño de las famosas AFPs. Sin embargo, hoy estamos despertando de una gran pesadilla. Estos recursos que han sumado cerca de 28,000 millones de dólares a la fecha, hoy nos estamos desayunando, ¿no? En este último periodo de tiempo, que han financiado principalmente sectores, por ejemplo, la deuda interna de los bolivianos, porque el Estado se ha ido prestando dinero. Segundo, ha ido principalmente al sector financiero, o sea, a esa banca que durante años ha generado la más alta rentabilidad en toda su historia. Otro de los terceros beneficiados es el sector de la agroindustria, que pese a que no ha mejorado sus niveles de productividad por hectárea, ¿no?, ha seguido recibiendo plata con bajos intereses y no sabemos si realmente esto ha servido para seguir alimentando a los bolivianos. Y por último, este es el cherry de la torta. Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de sus minas en Comsur, en Sinchihuayra, se benefició de millones de bolivianos para seguir produciendo en Bolivia. Debemos recordar que él, el expresidente, tuvo en la minería el gran sector de acumulación de capitales. ¿Para qué? Para tener el poder político y luego pasar al poder económico. Para conocer este tema que ha sido invisibilizado no solamente por los medios de comunicación, las redes sociales y los candidatos que no han tocado el tema de las AFPs y la gestora y qué debe hacerse en este caso para seguir manteniendo el valor adquisitivo de las jubilaciones y que nuestros adultos mayores realmente tengan una vida digna, hemos invitado al periodista Rafael Sagárnaga, que es un gran investigador sobre temas económicos, sociales, que tiene una gran trayectoria y que hoy nos va a dar una muestra de su calidad de ser humano, de su calidad de profesional, porque él ha investigado cómo la gestora, las AFPs, han ido prestando millones de bolivianos a las empresas de Gonzalo Sánchez de Lozada, y esto que ha sido un hecho que no se ha comentado ni se ha conocido en todo el sistema tradicional de comunicación en Bolivia. Entonces vamos a la entrevista. Estamos aquí con un colega, amigo, Rafael Sagárnaga, periodista, un maestro de lo que significa el periodismo de investigación y, por supuesto, las cosas que ha contribuido desde diversos medios de comunicación. Y hoy queremos consultarle a él cómo ha sido su experiencia sobre la investigación que ha hecho, lo que él ha denominado la gestora, vinculado con el expresidente y también uno de los hombres más ricos de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Estimado Zafo, un saludo cordial y empezamos con esta entrevista. Gracias, Nelson. Gracias, Justo. Un gran saludo para ustedes, para toda la audiencia que tienen en este podcast. Bueno, primero aclarar que ese texto, esa investigación,
ha sido, digamos, de carácter colaborativo, ¿no? Han participado varios amigos, varios colegas, siempre, digamos, intrigados, indignados a la vez por cómo se maneja lo que viene a ser el históricamente fondo más grande de Bolivia, ¿no? Nunca se ha reunido en un fondo tanto dinero como en el fondo de pensiones. Y lo que duele en esto es el hecho de que estamos como entrando a una nueva forma de explotación de los bolivianos, ¿no? Bueno, se ha explotado, nos han saqueado, nos han expoliado, digamos, la plata, el estaño, el gas, la goma, todo. Pero cuando hablamos de los fondos de pensiones, bueno, la gestora hoy, ¿no? En general, lo que abarca los dos AFP antes, estamos hablando del mayor fondo de la historia acumulado, pero de explotación de la sangre de los bolivianos, ¿no? O sea, ahí ustedes ponen sus dinero, bueno, han puesto tantos años, ¿no? Sus aportes, y yo he puesto cuánta gente digamos, sufrido, ¿no? Sus décadas de esfuerzo, de sacrificios, a veces en dos trabajos, a veces con sueldos muy reducidos, con crisis económicas. Se ha acumulado una tal cantidad de dinero que, si ustedes ven bien, hoy están más o menos por 28.000 millones de dólares, si no me equivoco, equivale casi al 75% del PIB, equivale a 4 años de la renta del gas en su pico, cuando bordeaba los 7.000, 8.000 millones de dólares, equivale a, digamos, a 12 veces las remesas que mandan los bolivianos del exterior. Es un fondo gigantesco y que, bueno, lamentablemente ha caído en las peores manos, ¿no? O sea, primero, a partir de quienes inventaron este sistema capitalista de jubilación, el año 96, Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego cuando entró el gobierno del MAS, que bajo digamos, la concepción que el entonces ministro de Finanzas, de Hacienda tenía, y luego presidente del país, una concepción totalmente afín a las políticas de Gonzalo Sánchez de Lozada, ha mantenido ese mal manejo, ¿no? Y peor aún cuando hubo casi la década en la cual se dijo que las AFP debían irse del país, que debía haber la gestora, pero como no se cristalizaba en la nueva gestora, las inversiones de las AFP fueron paupérrimas, funcionó como decía Gustavo Rodríguez, con piloto automático, ¿no? Entonces, es una historia muy dolorosa que entendemos los que hemos hecho esta investigación, debe ser contada, profundizada, y cuestionada, especialmente a quienes ya están como candidatos finales a la presidencia de la República, del Estado Nacional, del sur plurinacional, ¿no? Entonces, bajo esa óptica hemos trabajado, estimado Nelson, estimado Justo. ¿Y qué has descubierto en esta investigación conjunta, colectiva que han ustedes hecho, estimados Rafa? Bueno, algo tremendamente indignante, el hecho de que esos dineros, la sangre de los bolivianos, que digamos tuvo un momento de gran, digamos, esperanza cuando en 2003 se expulsó a González Sánchez de Lozada y todo el esquema que encabezaba, todos agotados de lo que había sido la época neoliberal, ¿no? El abuso del país, la crisis. Todos estamos esperanzados en que, bueno, la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, su poder económico, traiga días mejores, un horizonte mejor para el país a partir de un manejo mejor de la economía, de los recursos, ¿no? De todo lo que implicaba, no sé, el gas, los minerales y este fondo de pensiones, ¿no? Entonces, teníamos esa visión todos, esperábamos incluso que se haga un acto de justicia muy importante con la propia, digamos, con lo que representaba a Gonzalo Sánchez de Lozada, y digamos, se le haga un juicio, se le haga todo lo que implica este tipo de cambios políticos y sociales que hay cuando hay algo como lo que pasó en 2003, y reflexionamos y bueno, finalmente no se le expropió ni una maceta, ¿no? No se le quitó nada, el señor está ya casi centenario viviendo en Estados Unidos con grandes inversiones en el planeta. Y lo que descubrimos al hacer esta investigación sobre lo que se hizo con el fondo más grande de la historia boliviana es el hecho de que a ese personaje que salió en 2003, en octubre de 2003 del país, expulsado por la sociedad boliviana, es a quien se le ha beneficiado
notablemente con esos fondos de pensiones de los bolivianos, ¿no? Con lo que hemos aportado los bolivianos, con la sangre de los bolivianos, se ha beneficiado especialmente a las empresas de Gonzalo Sánchez de Lozada, que básicamente han cambiado simplemente de máscara, pero se han mantenido trabajando en Bolivia. ¿Bajo qué nombre estaba allá en Bolivia? Porque generalmente era el famoso Comsur, y recuerdo bien que el ex ministro de Hidrocarburos, don Andrés Solís Rada, denunció que durante el gobierno de Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada hizo una especie de cambio de patrimonio y entregó todas sus acciones que tenía en Comsur a la famosa Glencore. ¿Nos puedes amplificar algo sobre estos detalles, por favor? Sí, en realidad lo que sucedió fueron movidas muy astutas, ¿no? De colocar, por ejemplo, en parte el paquete accionario al Glencore, pero también abrir otro tipo de empresas, de accionistas, digamos, de lo que era Comsur antes, en paraísos fiscales y crear el nuevo tipo de pequeñas empresas accionistas de todo el esquema Chinchihuayra, detrás de las cuales cuando se va escarbando aparece como propietario Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces se crea, por ejemplo, la empresa Illapa, la empresa EMIPA, se crea otras que ahorita no tengo muy clara en la memoria, pero se crea como 5 o 6 empresas que luego han sido las articuladoras de cómo seguir explotando los minerales en Bolivia, el oro en Santa Cruz, zinc, plata, plomo por Oruro, la famosa mina Porco, ¿no? Todo eso siguió funcionando casi como funcionaba cuando estaba a la cabeza Gonzalo Sánchez de Lozada y Comsur, ¿no? Sus socios tienen paquetes accionarios pequeños y en realidad su poder siguió ahí tras las máscaras que abrían paraísos fiscales y que, bueno, llegaron a Bolivia o digamos, actuaron en Bolivia bajo una figura que es bien también chocante, ¿no? Uno cuando se habla, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, de la inversión directa en Bolivia, más o menos tiene la idea de que, bueno, llegan algunos empresarios, más o menos en buena o en mala ley, pero traen capitales, ¿no? Van a invertir capitales que han traído en sus bolsillos, digamos, ¿no? Poniéndolo metafóricamente. Pero en realidad lo que vemos es que solo han utilizado instrumentos financieros, ¿no? Para aprovechar el esquema de la gestora, de las ex-AFP, y utilizar el dinero de los jubilados bolivianos para hacer sus inversiones mineras en Bolivia. O sea, básicamente nuestros fondos de pensiones, nuestros aportes para nuestra jubilación han financiado las inversiones posteriores a 2003 de los intereses de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, ¿no? Eh, Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando, estimado Rafo? ¿Cuánto dinero estas AFPs han, entre comillas, prestado a los intereses de Gonzalo Sánchez de Lozada? Porque ni siquiera se han asociado, porque habría que tomar en cuenta que algunos fondos internacionales lo que hacen es convertirse en accionistas de estas empresas y recién, digamos, al convertirse en accionistas, esa inversión de capital les permite, digamos, tener esos recursos y, por supuesto, seguir operando. ¿Nos puedes decir más o menos de cuántos recursos se tiene? Bueno, por ejemplo, Sinchihuayra entre 2006 y 2011 lanzó emisiones bursátiles que sumaron 277 millones de dólares, ¿no? Los principales compradores, dice ahí, justo fueron las ASFP, Futuro y Previsión entonces, ¿no? Y a partir de ello, bueno, se puede desglosar, por ejemplo, Illapa, que es otra de las subsidiarias creadas con máscara por el grupo de Sánchez Lozada, y recibió, o sea, invirtió 50 millones de dólares en instrumentos financieros que también las AFP le financiaron, ¿no? EMIPA, la empresa minera Paititi en el oriente, aquí en Santa Cruz, que entre paréntesis ha sido una locura porque ha explotado la mina, agotado la mina y ha dejado cesantes a decenas de trabajadores sin pagos de sus beneficios, ¿no? Emitió bonos por 327 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, así suma, ¿no? Otra empresa, San Lucas, que emitió pagarés también en 2025 por 140 millones de bolivianos. Entonces, van sumando así varios montos, las diferentes, digamos, empresas subsidiarias que ha creado el grupo de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?
Eh, Veo que todos estos préstamos han sido hechos en bolivianos en la época en que el dólar, digamos, estaba a 6,97. O sea, esta empresa se prestaba en bolivianos, compraba los dólares en 6,97 y hoy, digamos que tiene que ya tiene los dólares y tiene que devolver menos cantidad de dólares que lo que tiene, de lo que se había prestado esta empresa. O sea, un beneficio sumamente cuantioso lo que ha hecho estas empresas mineras, estimado Rafa. Sí, sin duda, es otra de las cosas ¿no? Son las grandes contradicciones de la historia, ¿no? Que igual, ¿no? Por obra y gracia de estos desastres económicos que ha causado especialmente el gobierno de Arce Catacora, eh, las beneficiarias son a través de la política cambiaria, aprovechar el dólar blue, digamos, Ujú. y tener el dólar oficial en un cambio, que sus deudas, que sus manejos económicos sean optimizados a través de un cambio favorable para ellos, ¿no? Y también el hecho de que no solamente eso, sino que la rentabilidad, ¿no? que tiene la gestora es bajísima, ¿no? Se le presta, entiendo que está por 4,4% el promedio del interés y es bajísimo, ¿no? Y uno se pregunta cómo puede darse préstamos, ya sea a la banca, ya sea a las grandes empresas tan bajos, mientras que para un boliviano normal, para un crédito, no sé, para un automóvil, para una casa, uno paga, ¿no? 25, un montón de por ciento, ¿no? Un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, ese tipo de movidas también son las que uno puede advertir en este tipo, en este escándalo, ¿no? De esta contradicción histórica de que el personaje más execrado después de 2003 por el movimiento socialismo, de pronto sea uno de los más beneficiados cuando este ciclo está acabando, ¿no? Zafo, a ver, justo. Rafa, solo para que quede bien claro, ¿cuánto es el monto total que han colectado la gestora? 196.519 millones de bolivianos, que es equivalente más o menos a 28.481 millones de dólares, ¿no? El Perdón, total ¿me repites? 196.519 millones de bolivianos, equivalentes a 28.481 millones de dólares al cambio oficial. Ok, gracias. Ahora, tengo entendido que las FPs y la gestora, ¿ha habido algún cambio entre lo que hacían las AFPs y luego la gestora o básicamente se ha continuado con lo mismo? Como decía Gustavo Rodríguez Cáceres, ¿no? Un analista que lamentablemente nos dejó hace algo más de un año, eh, esto funcionó básicamente como piloto automático, ¿no? Durante 10 años, ¿no? Desde que se decidió que las AFP se vayan del país y no se iban y tampoco nacía la gestora, dejaron la inversión en básicamente depósito a paso fijo, ¿no? Que es una rentabilidad muy baja. En un momento se llegó a tener una rentabilidad del 1,7%, ¿no? Que era ya crítico. Luego, cuando se fueron las FP, llegó a 2,7% en los últimos años. Entiendo que ha subido algo con la gestora, algo así cerca del 4,2%, algo así, pero es algo ínfimo, ¿no? Para que haya una renta de un jubilado que alcance el 70% de lo que era su salario, se requiere una rentabilidad del 10%, ¿no? Mínimo. Y eso nunca ha llegado a pasar, ¿no? No, perdón, del 17%. Cuanto más llegó ¿no? Al comienzo de las FP fue, ¿no? 16, 15%, pero fue una cuestión fugaz, ¿no? Luego bajó hasta llegar al 1,7%. Entonces, nunca se ha tenido un trabajo objetivo, un trabajo, digamos, inteligente con semejante cantidad de dinero, con semejante responsabilidad. Nunca se creó un mercado de capitales, por ejemplo, que permitiría, ¿no? Una mayor rentabilidad. Nunca se ha diversificado inclusive los fondos, como más o menos, ya si hablamos de un escenario capitalista, diremos, pasa en Chile, donde, digamos, uno se va a jubilar, puede escoger entre una que tiene algo más de riesgo u otra que no tiene tanto riesgo, pero le paga menos.
No, nos han encasillado a un sistema de jubilaciones no, totalmente restrictivo, mal manejado, poco rentable y como vemos que básicamente ha beneficiado por un lado a las grandes empresas mineras y por el otro, vale la pena también apuntarlo, a quienes han quemado el año pasado las más de 12 y 7 millones de hectáreas en el oriente, ¿no? A la agroindustria. ¿No? Y con el escenarios tan críticos como el hecho de que un banco como el Banco Fácil manejó estos fondos y cuando quebró por todo el escándalo que hay, por todo lo que pasó en el Banco Fácil, la deuda que tiene el Banco Fácil está considerada, no, no debe ser eh, repuesta por el Banco Central, por el gobierno, está, ¿no? Como dejada ahí. O sea, está prácticamente los fondos de los bolivianos dejados al libre albedrío de que pueda pasar si hay suerte o si no hay suerte, ¿no? Entonces, es así el escenario, ¿no? De crítico. Zafo, estás hablando del sistema financiero que ha sido uno de los beneficiados con la sangre de los bolivianos, ¿no? Con el esfuerzo que estamos haciendo cada año. Has hablado de estas empresas mineras de Gonzalo Sánchez Tolosada, pero también están lo que se llaman el Estado, ¿no? Ese es el Estado también el que se presta plata de las AFPs y resulta que sumado la deuda externa y sumado a la deuda interna, realmente nosotros hemos vuelto en un país hiperendeudado. ¿Podemos decir eso, querido Zafo? Sin duda, el 29,7% de lo que se ha invertido de la CFP ha ido justamente al Tesoro General de la Nación. En depósito a plazo fijo, o sea, lo que manejan los bancos, 48,2%. Uh-huh. Y bueno, lo demás ya son pequeños, ¿no? Pequeñas inversiones, ¿no? Restringidas por ley. Uh-huh. Esto en dinero es el TGN maneja más o menos 65.170 millones de bolivianos. Recuerdo que el Banco Nacional, un banco mercantil, ¿no? Santa Cruz, Claro. maneja 1.894 millones de bolivianos, el Visa 1.885 y el ganadero algo más de 1.000 millones de dólares de bolivianos también, ¿no? Entonces, ahí se ha repartido, ¿no? El dinero de los bolivianos, pero obviamente la deuda interna que tiene Bolivia, sumada a la deuda externa, es ya un escenario, ¿no? De terror, ¿no? Y la gran deuda realmente es con los bolivianos, ¿no? Porque del exterior, bueno, les presionan, les ponen la guillotina para que como sea se pague, pero los jubilados, los que están aportando hoy, ¿quién los va a defender? ¿Cómo van a presionar a los que vengan a gobernar el país para que se les haga un poquito de justicia, ¿no? Y esto viendo las paupérrimas rentas que reciben las personas, ¿no? Hay gente que recibe, por ejemplo, la llamada nueva generación sándwich, ¿no? Que es a la que, como sabemos, el fondo de compensación para los que tenían rentas menores no fue aplicado ni a empresas ni a alguna entidad estatal, sino a los propios aportantes. Y ahí quienes aportaban más de 4.000 bolivianos, 4.001 bolivianos, tenían que aportar al fondo de compensación. Y son una generación sándwich cuya rentabilidad, ¿no? Jubilación es bajísima, ¿no? Entonces a ese les ha quitado el dinero para aportar al otro fondo. Entonces todo este tipo de injusticias se va agravando en el escenario que vemos, ¿no? Una deuda interna tan grande, un manejo tan discrecional, tan arbitrario de los fondos de los jubilados, de los fondos de la sangre de los bolivianos y unos beneficiarios que llaman la atención, ¿no? La gran agroindustria, la minería, Sánchez de Lozada y obviamente los políticos de turno, ¿no? Un poco, pero lo que uno descubre también, yendo ya a otro escenario, la mentalidad del señor Arce Catacora, ¿no? La mentalidad que cuando uno revisa lo que hizo con las reservas internacionales, cómo manejó, ¿no? Los dineros que tenía las regalías, ¿no? Cuando se adjudicaban, se enviaban a los departamentos, y todo este sistema de pensiones, una misma mentalidad, ¿no? La de básicamente beneficiar a la banca privada nacional e internacional y son los grandes ganadores, ¿no? Beneficiarles con nuestros dineros, de recibir muy poco de intereses, bajísimos intereses en todos estos escenarios y, bueno, mantener ahí todo estable, ¿no? Es la pena que tenemos. Una pregunta, Rafa. En el actual escenario electoral, ¿no? No he oído que los candidatos se refieren a este tema tan importante.
Te hago la pregunta, ¿por qué sí o por qué no se refieren? Sí, realmente es uno de los temas tabú, vergonzosamente tabú, así como el de los incendios, ¿no? De ver qué se hace con la agroindustria depredadora. Y obviamente porque en ambos, todo este es un entramado, ¿no? Entre quienes se benefician más con estos fondos, ¿no? Por ejemplo, los bancos que manejan las DPF de la gestora de nuestra jubilación, son bancos cuyos propietarios son terratenientes, ¿no? El Banco Económico, el Banco Nacional Mercantil Santa Cruz, el Banco Ganadero, ni qué decir. Entonces, ahí tenemos toda una serie de gente beneficiada con lo que es el dinero de los bolivianos, que invierte además en la industria, o en la agroindustria, o en la depredación del bosque, polémica, terrible, beneficiándose ellas, pero tratando de guardar las apariencias, ¿no? Y claro, como está conectado también al lado de la empresa privada, de la minería privada, entonces saben que mm, quienes son, digamos, los grandes protectores de los actuales candidatos no deben ser tocados, ¿no? Y no solamente de los actuales candidatos, sino diría de los actuales gobernantes, ¿no? Hay todo un esquema financiero, económico, que está cuidándose las espaldas, pero a costa del pueblo boliviano. Ante esta situación, querido Zafo, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué hacemos los bolivianos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los gobiernos neoliberales nos han puesto en este brete. El gobierno plurinacional de izquierda supuestamente tenía que sacarnos, no lo ha podido hacer. Y los candidatos prácticamente están ocultando, soslayando el tema. Pero el pueblo boliviano tendría que tener alguna luz. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque pues, parece que fuera un callejón sin salida y la desesperanza podría cundir. Yo creo que no es así, queridos. Sí, sin duda es un punto de inflexión para todos nosotros, el escenario al cual hemos llegado, una gran crisis económica que, digamos, sobre la que se han montado primero en el saqueo de nuestros recursos naturales y luego en el saqueo de nuestros recursos realmente, ¿no? Nuestra sangre, los recursos humanos en su más pura expresión. Entonces, la salida solo puede ser a partir de una intensa campaña de concienciación y presión social para que el manejo de estos fondos sea totalmente transparente, ¿no? Hay que llegar a que la transparencia del manejo de estos fondos sea, digamos, fiscalizada por los bolivianos, fiscalizada desde diversas instituciones de la sociedad boliviana. Aquí ya tienen que entrar, no sé, todas no sé, derechos humanos, las universidades, defensorías, los movimientos sociales, los sindicatos, todos tenemos que ser una gran fuerza común para, bueno, evitar que esto llegue a una catástrofe mayor, ¿no? Porque en algún momento se ha temido que incluso el colapso pueda llegar a las propias fondos de la gestora o si no, en un escenario como está pasando hoy, ¿no? La inflación hace que ya las paupérrimas rentas que uno recibe no alcancen para nada, ¿no? Entonces, y esto en otros países ha llegado a cosas críticas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los jubilados estaban, ¿no? Prácticamente en la indigencia y contra mi ley está una buena parte de la movilización social son los jubilados. Y es porque se ha hecho un manejo más o menos parecido a este, ¿no? Entonces, tenemos que todavía algo a tiempo antes de que las cosas lleguen a un escenario peor, Uh -huh. propugnar una transparencia del manejo de estos fondos, poner en la conciencia boliviana que es el mayor fondo de la historia y es la sangre de los bolivianos, que no puede atentarse más contra la dignidad del país y a partir de esa toma de conciencia extender la movilización tanto en las calles como en las redes, ¿no? Zafo, durante la guerra del gas y después de la guerra del gas se abrió un debate muy interesante sobre la creación de un fondo soberano, similar al que tiene Noruega, tiene China, tiene Arabia Saudita. O sea, hay más de 60, 70 fondos soberanos, donde los recursos que surgen de la venta de los recursos naturales se guardan. Noruega nos cuenta su experiencia, dice, nosotros al principio, ¿no?, vendíamos nuestro petróleo y metíamos ese dinero en la economía noruega, pero la economía noruega resulta que se recalentaba, se inflaba
y causaba lo que se llama la enfermedad de la vaca holandesa, porque empezaban a comprar de afuera y no compraban lo que se producía dentro. Y desde ese momento Noruega dijo, no, no podemos hacer eso, tenemos que guardar esa plata. Y por ejemplo, la creación de un fondo soberano, que podría ser el Fondo Boliviano de la Nación Boliviana, Fondo Soberano de la Nación Boliviana, podría ser eso, porque hidrocarburos tenemos todavía, y va a haber, esperemos que más. Hay minería, vamos a ser un país por los próximos 200 años, vamos a seguir siendo un país minero, hay el litio, tenemos el tema de las tierras raras, tenemos el tema de la biodiversidad, etcétera. Entonces, ¿no crees que esta idea que surge en varios países, así, entre comillas, que hoy se están dentro de los BRICS, de crear estos fondos soberanos, sería una propuesta interesante para el país? Sí, bueno, mecanismos financieros de contención en todo lo que está pasando, sin duda tienen que tener más o menos esas características, digamos, superando las partes polémicas de los que mencionas y no haciéndolos más virtuosos. Sin duda tiene que ir por ahí y tiene que ir también como parte de la lucha del país, ¿no? Porque todo lo que está pasando también es algo, un proceso, ¿no? Que está bien calculado, bien planificado, ¿no? Todo el saqueo del oriente, del Beni, con la soya, con la agroindustria, con los monocultivos. Es un proceso, ¿no? Terrible de avance que está, ¿no? Yendo hacia futuro contra también lo que es el precámbrico y las tierras raras, todo lo que ha sido beneficiar a la minería transnacional como la que representa Sánchez Lozada, también es parte de un plan, no solamente la IVAD de ellos, ¿no? Entonces, lograr recuperar esa capacidad, esa soberanía en nuestras decisiones y hacer que ese avance de ellos contra el país sea frenado, en parte tiene mucho con los instrumentos que tú mencionas, ¿no? Llegar a establecer ese tipo de fondos, ¿no? Ese tipo de medidas de precaución para evitar que las cosas lleguen a peor. Muy bien, Rafa, para nosotros ha sido un placer estar contigo. No sé si tienes algo más que decir o quieres alguna pregunta, estimado. No, solo agradecerte. Realmente has puesto sobre la luz pública este tema que es tan importante para todos, ¿no? Yo realmente hasta ahora no me explico cómo no ha entrado en el debate político, ¿no? Es tan importante, nos afecta absolutamente a todos y todos los candidatos han ignorado el tema. Entonces realmente te agradezco mucho por habernos iluminado a nosotros y a todo el país sobre este tema tan importante. No sé, Rafa, si tienes algo más que añadir, quizás tienes algo más para cerrar esto. No, básicamente, no, digamos, todo lo que él se ha informado está, bueno, sería bueno recopilar las investigaciones que ha habido en años previos, ¿no? Como he citado, ¿no? A, a Gustavo Rodríguez Cáceres, él era un investigador que yo respeto muchísimo, que recuerdo muchísimo, se sacrificó mucho en esta lucha ¿no? Por los fondos de los jubilados y creo que en las entrevistas que se le han hecho a él, también como varias de las publicaciones del diario El País de Tarija que en los últimos meses hemos llegado a sacar, como decía, son varios compañeros que han aportado ideas, que han hecho la labor ¿no? De los que revisan datos y ¿no? Ponen, ¿no? Descubren las cifras rojas extrañas, sean amplificadas, reproducidas. Sería bueno, ¿no? que otros, que vea expertos, ¿no? Yo no soy experto, que vengan expertos economistas. Stasi Saplinsky me parece que ha hecho un muy buen trabajo también en el tema de cómo usar los fondos de la jubilación ya específicamente en el agro. También recordar que hay a nivel internacional, ¿no? Algunas iniciativas que apuntan esta mala ética en la banca privada, sobre todo, ¿no? Ya se ha hecho algunas campañas, por ejemplo, en Brasil, contra banca internacional que ha fomentado los incendios, ¿no? Especialmente la banca holandesa. Y ahí se descubre cosas impresionantes, ¿no? Como hay empresas como John Deere, ¿no es cierto?, de tractores y demás, que de pronto abren su propia sección financiera de banca para hacer que el mecanismo de expoliación de Brasil siga avanzando, ¿no? Entonces, ese tipo de información me parece muy valiosa
amplificarla, difundirla y profundizarla con seguramente otros invitados que ustedes tendrán y con esto podamos hacer más causa, ¿no? Eso no más podría añadir, estimados amigos. Muy bien, nuevamente, Rafa, un gusto estar contigo y felicitarte y alentarte a seguir en este gran trabajo que estás haciendo. Hasta pronto, estimado Rafa. Bueno, después de haber oído la explicación sobre este tema de la gestora, el manejo de los fondos de pensiones por parte de Rafael Sagárnaga, realmente yo le agradezco mucho como jubilado por un lado y en nombre creo de todos los bolivianos, porque todos los bolivianos, como en ningún otro aspecto, somos actores centrales de este tema de las pensiones, porque son nuestros ahorros. Entonces, y realmente preocupa mucho por la forma como se ha manejado, realmente es increíblemente mala como se ha manejado, y peor que eso, es como la gente que pagamos para que maneje esto de la manera más adecuada, serían los partidos políticos, el gobierno de turno, los diputados, los senadores y actualmente los candidatos. Realmente llama la atención que hayan ignorado completamente algo tan importante, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque vemos que los próximos candidatos, digamos, una vez que asuman sus funciones de poder, parece, por lo que han actuado en este tiempo, van a continuar con lo mismo. ¿Dónde vamos a acabar? Entonces, es un reto para la ciudadanía hacernos la pregunta, ¿qué hacemos?